Me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana, saludar a Miguel Garza, él es director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, ACE. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jimena, buenos días, muchas gracias por la invitación. Miguel, veíamos ahorita que la tendencia, por lo menos en el primer día, es prácticamente la misma. 2021, 1 de enero, fueron 73 homicidios. 2022, 1 de enero, fueron 74. Llevamos en 2 días ya 123 homicidios. ¿Qué podemos esperar para este 2022? Y no tanto por estas cifras, sobre todo por las estrategias que se han anunciado, que se están llevando a cabo y que lamentablemente vemos que no cambian, pese a que no han dado resultados. Claro, fíjate que de entrada, por la recuperación de la movilidad social, de un poco la disminución de la pandemia, que ahí viene otra vez, pero bueno, permitió el último semestre de este año, digamos, el segundo semestre de 2021, pues sí permitió mayor movilidad, y la verdad que pasó lo que se esperaba, y lo que se esperaba era que índices delictivos que habían presentado una reducción en 2020 por la falta de movilidad social de las personas, por la falta de ocupación del espacio público, por la falta de asistir a lugares de convivencia y eso, pues se redujo, ¿no? Y entonces en 2021 presentó de manera natural pues un incremento, y lo pues difícil que ahora presenta 2022, lo complicado, que también además de que se va a aumentar la movilidad y que ya los gobiernos, no solo de México, sino de otros países, están anunciando que difícilmente va a haber otra vez una paralización debido a la pandemia, pues seguramente se va a presentar un incremento. Y si a eso le ponemos que además en México va a haber elecciones en 5 o 6 estados del país, y hay reacomodo por el control local de grupos criminales, pues el panorama está complicado. Esto, Miguel, tuvimos elecciones el año pasado justamente. Es un factor que también nos llevó a las cifras con las que cerramos. Tuvimos más de 28,000 homicidios durante el año pasado. ¿El tema electoral fue un factor que también determinó estas cifras? Sí, sin duda. Fíjate que, por ejemplo, vemos lo que está ocurriendo en Nuevo León, que aunque no hubo un incremento durante el proceso, ahora está ocurriendo el incremento, digamos, después de que el gobierno inicia, y parece que hay presión pues por grupos criminales locales por estar peleando el territorio, por controlar trasiego, por controlar venta de droga y seguramente otros delitos. Y entonces sí puede ser que en algunos estados se da antes del proceso, antes de que sea la elección, digamos, y en otros estados como Nuevo León, que pasó después de que ya el proceso había pasado y que siguen ahorita presionando como para el reacomodo que se da. La cosa, digamos, preocupante es que por el hecho, repito, nada más de la movilidad social que se está recuperando, el incremento es natural. Y todavía México trae pues casi 100 homicidios por día como promedio para cerrar los años, los 3 últimos años en más de 32,000 homicidios, y entonces pues está en un nivel de 27 por cada 100,000 habitantes, que es pues más alto que varios países de Latinoamérica, y ese dato sigue preocupando. Fíjate que el gobierno federal presenta que hubo una reducción o que se empieza a estabilizar el homicidio doloso, pero la reducción no llega casi ni al 1% o el 1%, ¿no? Pero pues una reducción significativamente importante debería ser pues del 10% por lo menos, ¿no? Y también hay casos interesantes, digamos, por ejemplo, la Ciudad de México, que presenta, por ejemplo, en homicidio, un declive, una reducción de casi 40%. Entonces había muchos más homicidios y se ha presentado una reducción, y ahí está bien interesante, no hay militares en la Ciudad de México, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en la Fiscalía, es decir, los militares apenas empiezan a llegar y se está presentando la Guardia Nacional, pero quien ha tenido los resultados parece hasta ahora, sujeto todavía a otra evaluación más profunda,
pero es el cuerpo de mandos de la Secretaría, que son civiles, y también la Fiscalía, que también son personas civiles. Y entonces, pues está muy interesante porque hay detenciones que habrá que después revisar cuántas logran sentencias, ese es el dato importante, pero la reducción ahí está, y no la lograron militares, ¿no? Y creo que de eso se habla poco, Jimena. Justamente, Miguel, iba a ese tema y qué bueno que comentas el tema del caso de la Ciudad de México para hacer este contraste. Nos comentas esta disminución del 40% que se da en la capital del país y en contraparte tenemos otros estados, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, donde se han anunciado estas estrategias, la llegada de más elementos militares, de más elementos del ejército y vemos que lamentablemente pues los homicidios no cesan. Lejos de disminuir, vemos un incremento. ¿Está funcionando esta estrategia? Fíjate que, bueno, en mi opinión no, y en la opinión del instituto que hacemos algunos análisis en relación al despliegue de las fuerzas federales en los estados, de los militares en concreto, y pues no, en el corto plazo e incluso en el mediano plazo no hay reducción. Entonces se presenta o la misma tendencia que viene trayendo el homicidio en el estado donde donde llegan los militares, pero no presenta un declive importante. Quizá lo presenta hasta después de 6 meses que están pues trabajando y que a lo mejor logran que se estabilice. Pero la verdad es que, y ahí tenemos datos bien interesantes. Ayer, por ejemplo, anunciaron otro militar más, el general Landeros, en la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California. Ese general, por ejemplo, proviene de la policía de Hermosillo y no dejó unos resultados así que uno diga, uy, pues le fue muy bien al general, entonces hay que llevarlo a resolver el problema, que es muy grave en Tijuana, por ejemplo, actualmente. Y ese dato, Jimena, creo que es bien importante de seguir. A partir del día de ayer, el despliegue de otra vez un secretario de extracción militar, es un general retirado, pero evidentemente su cuadro de mandos, pues a lo mejor van a ser militares, el estilo va a ser militar, y entonces hay que ver pues, si va a haber un declive en la incidencia delictiva, si se va a mantener, si va a haber un repunte o qué va a pasar, porque, por ejemplo, Hermosillo, pues no presentó resultados favorables, repito, cuando él estuvo ahí en su gestión, hubo datos de feminicidio los más altos de la historia de Hermosillo, entonces yo no entiendo bien cómo es que los designan, digamos, a los militares para resolver de un problema que tampoco se ve mucho que sí hayan logrado resolver, ¿no? Miguel, ¿en qué radica la diferencia de los planes, de las estrategias cuando tenemos mandos civiles, como es el caso de la Ciudad de México, que hablábamos de estos resultados, y cuando tenemos mandos militares, como comentabas tú, algunos casos, hablábamos ahorita de otros estados? ¿Cuál es la diferencia entre estas estrategias? Fíjate que la diferencia principalmente es la formación que tiene un policía y la formación que tiene un militar adiestrado, digamos, para la guerra, y un policía para atender problemas delincuenciales o problemas criminales o problemas de desorden social que luego ni siquiera son un delito, y que el policía tiene que tener habilidades sociales para resolverlo ahí donde se presenta. Difícilmente un militar, un marino, pues tienen esas habilidades, y no porque no sean, digamos, no porque sean malas personas, no lo tienen porque eso no lo aprendieron en la instrucción que recibieron en sus academias militares, ¿no? Esa es principal diferencia entre un policía y un militar, pero también sabes que hay un estilo, que ese estilo es preocupante, sí se presentan más violaciones graves a los derechos humanos cuando los militares se hacen cargo, sí se presentan números también de mayor letalidad en enfrentamientos que dejan pues más personas abatidas que detenidas en los enfrentamientos tanto de Marina, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Creo que esa es la principal diferencia. Y podríamos entrar a otro último que es un poco más complejo, pero es el estilo en la disciplina militar y en la disciplina policial. Y son los militares que no pueden decir que no, que cumplen las instrucciones, digamos, a rajatabla de sus mandos, y que a veces ahí no van las mejores instrucciones y ellos están más acostumbrados a cumplirlas
por el estilo de la jerarquía militar, ¿no? Miguel, muchísimas gracias. Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, ACE. Gracias por esta entrevista. Gracias, Jimena. Hasta luego.